Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Mijail Palacios y hoy voy a entrevistar a Natalia Sobrevilla Perea. Ella es autora del libro Independencia, que aquí lo podemos ver, a 200 años de lucha por la libertad. Y estamos con Natalia, que está conectada desde otra parte del mundo. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, Mijael, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, comencemos, Natalia. Acabas de publicar Independencia, un libro que ya yo recomendaría como lectura obligatoria en los colegios porque la verdad es que es bien didáctico cómo explicas todo el proceso previo al 28 de julio, ¿no? Así es, y también todo el proceso posterior, porque el Exacto, 28 de sí. julio es más o menos a la mitad del proceso de independencia, así que lo que he tratado es de ponerlo en un contexto más grande. Es cierto, es cierto. Y destacando algunos aspectos que a veces no notamos o no se tocan mucho en los libros de historia comúnmente. Comencemos con esta pregunta, Natalia. ¿Cómo fue el 28 de julio de hace 200 años? Bueno, el 28 de julio fue una ceremonia que San Martín organizó siguiendo los patrones de las ceremonias coloniales de poder. Esas eran las ceremonias que se hacían en la entrada de los virreyes, cuando había un nuevo rey, cuando nacía un nuevo heredero a la corona. Y entonces ese tipo de ceremonia es la que organiza San Martín para afianzar la proclamación de la independencia del Perú. Y la declaración, es decir, el documento en que se declara independencia en Lima, es el 15 de julio. Entonces, los días previos, los días entre el 15 y el 28, San Martín se pasó organizando estas fiestas. Habían 4 tabladillos en diferentes plazas de la ciudad, se hacía un juramento por todas las corporaciones, había una misa formal de Te Deum y luego muchas celebraciones y fiestas en las noches. El día 29 una parada militar, es decir, bastante similar a lo que es de la manera que celebramos ahora el 28 de julio. Un dato que está en el libro que me llamó la atención por lo curioso es que el Cabildo pagó una orquesta, ¿no? O sea, Sí, se habían ese tipo de pagó una celebraciones. orquesta para hacer una fiesta. Sí, y se sabe más detalles de qué tipo de orquesta era, cómo fue esa fiesta o... Bueno, se sabe por los diferentes relatos de quienes estuvieron presentes que hubo baile, hubo comida, hubo un buffet y hubo una serie de fiestas entre toda la ciudad. La ciudad estuvo decorada, iluminada, habían estatuas ecuestres, pero este era todo un tipo de fiesta que era de tipo colonial, es decir, había mucha experiencia en la ciudad de Lima en organizar fiestas de este tipo. Pero lo que sí sabemos es que el 28 de julio fue una gran celebración. La gente bailó, la gente cantó, la gente celebró. Correcto. Ahora, para llegar a ese día, Natalia, y lo explicas en el libro, hay varios momentos como medios claves, digamos. Yo podría empezar por la Constitución de Cádiz. ¿Qué representó este documento, Natalia, para llegar a este momento del 28 de julio, para finalmente se vaya consolidando la independencia? ¿Qué representó la Constitución de Cádiz? Bueno, la Constitución de Cádiz se dio ante la ausencia de Fernando VII, que había sido tomado prisionero por Napoleón y el ejército napoleónico que tomó la península ibérica. Y entonces una de las respuestas que se dieron fue organizar unas cortes donde fueron representantes de todos los lugares de la monarquía española y dar esta constitución. Y esta constitución fue muy importante porque fue la primera vez que se llevaron a cabo elecciones tanto de representantes como después para los ayuntamientos. Y en el caso del Perú, quienes tuvieron derecho al voto fueron los hijos de europeos y los hijos de americanos, lo cual incluía a todos los indígenas. Y los afrodescendientes que eran libres, que no eran esclavos, a pesar de que en teoría no tenían derecho al voto, podían tener acceso al voto si es que probaban su fidelidad al rey, particularmente en las milicias. Entonces vemos que ya hay una experiencia previa de un sistema representativo y eso es muy importante para consolidar la idea de una necesidad de representación y de una independencia eventualmente. Es curioso porque esto implicaría de alguna forma que, digamos, las fuerzas españolas se ponían algo así como la soga al cuello. ¿Por qué lo hicieron?
si podía haber ese riesgo, digamos, de despertar este ánimo independentista, este ánimo de saber que podemos elegir a nuestros representantes. Bueno, lo hicieron porque no tenían a su manera de ver otra opción una vez que el rey estaba ausente. Pensaron que esa era la mejor manera de tener un gobierno, porque ellos además, quienes están en el poder en ese momento son liberales y quieren una nueva relación con los territorios americanos. Y ellos piensan que si en los territorios americanos hay una relación más autónoma, entonces estas regiones no van a buscar la independencia. Y en el caso del Perú, la Constitución va a tener un segundo momento en que se va a poner en práctica entre 1820 y 1823. Y todo el sur del Perú, toda la parte que siguió siendo realista, estaba muy contenta justamente porque estaba bajo el régimen de la Constitución de Cádiz. En Arequipa, en Cusco, en Huamanga, en Puno, todas esas zonas estaban todavía bajo el control de la Constitución de Cádiz. Claro, ahora eso también denota un aspecto del que hoy se habla bastante, una palabra que se usa hoy actualmente mucho es globalización, pero hace 200 años un hecho que pasaba, por ejemplo, entre Francia y España y la guerra de los 7 años, por ejemplo, tuvo un impacto más allá de Europa que llegó al Perú. Ya había una suerte de globalización, digamos, primaria por lo menos. Sí, por supuesto, es decir, los procesos de globalización se inician a partir de que los europeos toman control sobre América y las luchas entre esos imperios europeos va a tener una repercusión muy grande en sus espacios americanos y va a haber una reacción muy fuerte después de la Guerra de 7 años en todo el continente americano que lleva a la independencia, primero los Estados Unidos, luego de Haití, luego de las que se van a convertir en las repúblicas hispanoamericanas, y todos estos son lugares que están interconectados. Esa globalización es muy de ese periodo porque los imperios son imperios atlánticos que tienen parte en Europa y parte en América, pero incluso son imperios globales porque España tiene dominios también en Asia, como Filipinas. Entonces, la Constitución de Cádiz se va a extender desde Filipinas, Cádiz, Lima, Ciudad de México y muchos otros lugares. Entonces vamos a ver que para poder entender estos procesos de independencia tenemos que pensarlos en una escala global. Natalia, ¿y qué tan gravitante fue la tensión que hubo alrededor de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Estos episodios que se dieron alrededor de esta zona, digamos, quizás si no hubiese existido esa tensión, no hubiese habido un San Martín probablemente. ¿Podría ser así? Bueno, desde el inicio las Provincias Unidas del Río de la Plata intentaron tomar control de lo que consideraban les correspondía como jurisdicción, que era lo que se conocía en aquel momento como la Audiencia de Charcas o el Alto Perú, que es ahora lo que es Bolivia. Y entonces eso había sido parte del Virreinato del Río de la Plata y las Provincias Unidas buscan controlar esta región. Y es desde el Perú que se van a organizar ejércitos que impiden que los del Río de la Plata lleguen, y hay batallas importantes en Huaqui 1811, luego los ejércitos que vienen desde el Perú hasta el Alto Perú, hasta la Audiencia de Charcas, van a impedir que estos porteños lleguen a este lado de los Andes. Y entonces San Martín va a buscar una nueva estrategia porque está convencido que nunca van a lograr mantener su independencia en las Provincias Unidas de Buenos Aires, de Río de la Plata, perdón, en la provincia de Buenos Aires, en Cuyo, en Tucumán, en Salta, si es que el Perú no es también independiente. Al punto que él incluso prefiere no ir a Buenos Aires y cruzar otra vez la cordillera, tan difícil me imagino como era en ese momento, para ir a Chile y bueno, de ahí enrumbar a Perú, o sea, a ese punto de elección, digamos, ¿no? Bueno, justamente, y es ahí donde gana ventaja porque el virrey Pezuela está convencido que San Martín va a regresar a las Provincias Unidas del Río de la Plata porque están en una guerra civil y entonces que no va a tener el apoyo necesario para poder organizar la expedición al Perú, pero San Martín hace lo inesperado con el apoyo de la recientemente formada República de Chile
y con un ejército más pequeño de lo que hubiera necesitado para realmente asegurar la independencia peruana en ese momento. ¿Atribuyes esa decisión a una suerte de visión de él o simplemente una cuestión práctica de mejor no me arriesgo, llego a Buenos Aires e intento hacerlo vía Chile? ¿O dirías que él tuvo esa visión hacia el futuro, Natalia? Yo creo que fue una combinación de cosas. La situación en el Río de la Plata se le llama anarquía del año 20. Es decir, San Martín ve muy claramente que el conflicto entre las provincias y Buenos Aires es muy fuerte y se pregunta hasta qué punto él llegar con su ejército va a tener realmente éxito en evitar el derramamiento de sangre, en evitar los conflictos, y piensa que es mucho más importante, mucho más estratégico asegurar la independencia del Perú. ¿Dirías tú que conocemos realmente la figura de San Martín? ¿San Martín es probablemente más héroe de lo que imaginamos? Bueno, por un lado sí, pero por otro lado, justamente porque no tuvo todo el apoyo que hubiera querido y porque no tuvo tanto apoyo de los peruanos como hubiera imaginado, hubiera deseado, le fue imposible consolidar y completar la independencia peruana. También es cierto que San Martín pensó que al momento de tomar Lima, de la misma manera que al momento de tomar Santiago y el Valle Central había controlado todo Chile, podría hacer lo mismo con el Perú, pero el Perú fue muy diferente porque en el sur se estableció un nuevo virreinato, un nuevo centro del virreinato que le impidió a San Martín consolidar la independencia peruana y por eso depender de Bolívar y eventualmente tener que dejar el Perú porque no tiene suficiente apoyo, no tiene suficiente dinero, tiene problemas de salud, entonces deja el campo abierto para que la independencia la consolide Simón Bolívar. ¿Por qué era tan difícil, incluso es el Perú de gobernar esto, Natalia? ¿Por qué incluso a San Martín le fue tan complicado? 200 años seguimos pensando, creo, que es complicado gobernar a los peruanos. ¿Por qué a San Martín le fue tan difícil? ¿Qué tenemos los peruanos, los que hemos nacido en este territorio tan grande, para ser difícilmente gobernables, Natalia? Bueno, se puede hacer la pregunta inversa de qué le faltaba a San Martín entender sobre el Perú para poder gobernarlo. Se puede decir que él trató de imponer una monarquía con el protectorado y no tuvo el apoyo de los peruanos para hacerlo. Muchos pensaban que él se quería coronar rey y estaban en contra de eso. San Martín también se dedicó a expulsar a los españoles, a confiscar mucho dinero, muchas haciendas para premiar a sus jefes militares. Entonces, ahí también vemos una serie de problemas. Pero sobre todo yo creo que su falta de entender lo que era el poder del sur del Perú y la independencia o la autonomía económica y social e incluso política que se tenía en el sur del Perú hacía innecesaria, o sea, hacía posible la separación entre el sur y el norte del Perú, y eso es algo que me parece que San Martín no comprendió, y si hasta ahora vemos los problemas que se dan en el Perú, tienen también que ver con estas regiones y con la manera que estas regiones quieren tener una autonomía frente a Lima. Y algunos de los problemas que tenemos ahora o incluso los resultados de algunas elecciones tienen que ver también con esa profunda diferencia entre el norte y el sur del Perú. Y eso se debe, dirías tú, a las condiciones socioculturales, económicas de cada región, o un poco más quizás al pensamiento, a lo psicológico tal vez, a lo psicodemográfico, si podemos un poco jugar con algunas ideas. ¿A qué se debe que 200 años después veamos que todavía las regiones se comportan de una manera parecida, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Por un lado, las regiones tienen una identidad propia, tienen una necesidad y un deseo de autonomía, y tenemos un país que ha sido históricamente extremadamente centralista y que no ha querido entender que el país es muy diverso y que es mucho más que lo que impone Lima. Entonces yo creo que en los últimos 40 o 50 años ha empezado a darse un proceso
en que las regiones están tomando cada vez más conciencia sobre su identidad propia, distinta a la de Lima, y entonces hay un rechazo de este extremado centralismo limeño. Y eso a pesar de que Lima hoy, 50 años después, es una ciudad migrante, ¿no? Es una ciudad compuesta por ya no los limeños tradicionales, sino por gente que ha venido de Puno, de Arequipa, de Huancayo, en fin, de distintos lugares, ¿no? Pese a eso, Lima sigue siendo esa Lima centralista, esa Lima que no mira más allá de sus fronteras. Bueno, hasta cierto punto, en un grupo pequeño de élite que tiene mucho poder, tanto económico como simbólico y social, sigue manteniendo esa visión. Pero Lima, por supuesto, es ahora un crisol del Perú, es una serie de comunidades de todo el Perú que se sienten representadas en Lima. Pero recordemos que más o menos 1 de cada 3 peruanos vive en Lima. Entonces, por supuesto que hay un desbalance en cuanto a población. Pero sí me parece importante considerar que el país necesita tener un proceso de aceptación de esta diversidad regional. De una diversidad que se habla hace, yo diría, en este siglo se ha hablado mucho, la palabra diversidad ha estado por todos lados, en la gastronomía, en distintos lugares. Pese a que se habla tanto, todavía no la hemos profundizado como se debe. ¿Por qué todavía esa diversidad no ha calado, digamos, en la manera de pensar, en cómo nos comportamos hacia el otro? Bueno, porque una cosa es la diversidad y otra cosa que es parecida pero no es lo mismo es la desigualdad. Entonces, nosotros podemos ser diversos e iguales, tener los mismos derechos, tener las mismas oportunidades, a pesar de nuestra diversidad. El problema es que en el Perú tenemos diversidad y desigualdad. Entonces, ahí tenemos un problema porque hay muchas personas que no consideran justo tener una organización social que no les presente las mismas oportunidades y los mismos derechos. Claro. En el libro detallas que San Martín estaba convencido de que Lima era la llave del Perú. Hoy, Lima, ¿qué cosa es del Perú, Natalia? La llave, la ventana, la puerta trasera, la puerta principal, la chimenea, no sé. ¿Qué cosa es Lima del Perú hoy en día, Natalia? Bueno, no sé, San Martín pensaba que era la llave, pero no era la llave. Al final él obtuvo el control sobre Lima y eso no le dio el control del Perú. Entonces, podemos saber que ciertamente hace 200 años Lima no era la llave del Perú, no era suficiente para tener el control de todo el Perú. Y yo creo que algo de eso vemos ahora. La población de Lima, el votante de Lima, tomó una opción política que fue derrotada en las elecciones. Y esa no es la primera vez que sucede. Entonces, ahí existe un conflicto entre las regiones y las áreas rurales y la ciudad que todavía se mantiene. Yo creo que Lima sigue siendo, por supuesto, importante, pero vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos años, si es que hay algún cambio, ahora que tenemos a alguien que realmente viene de una de las regiones, a ver qué es lo que va a hacer en este sentido. Claro, claro. A la distancia, Natalia, ahorita estás en Estados Unidos, pero vives en Londres. Para los que nos están siguiendo la transmisión, Natalia es historiadora y catedrática en la Universidad de Kent, en Londres. ¿Cómo se ve desde afuera al Perú, Natalia? ¿Cómo ves al Perú en este bicentenario? Hoy, 28 de julio, se cumplen 200 años, nada menos. Sí, bueno, yo creo que en términos de cómo lo veo yo mantengo una cercanía muy grande con el Perú, escribo sobre el Perú, investigo sobre el Perú. Antes de la pandemia viajaba muchísimo al Perú, no solamente a Lima, sino a todas las regiones. Entonces, para mí hay una cercanía muy grande. Pero estar fuera del Perú me permite también tener una perspectiva más amplia y mucho más comparativa. Entender que el Perú es parte de una comunidad de naciones, que somos herederas de la monarquía hispánica, que estamos en una región que es América del Sur y compartimos algunas cosas que son parecidas y tenemos otras que son diferentes. En el resto del mundo, lo que veo yo, el Perú se ve también como sus recursos naturales. Leí un artículo hace poco en la prensa británica, decía, es el segundo país productor del cobre
en el mundo, el Perú. Entonces, en muchos casos también nos ven así, como un país que provee materias primas para el consumo mundial. Eso quiere decir que falta dar el siguiente paso de no solo proveer materias primas. Yo pienso que sí, y yo creo que hay bastante interés de poder encontrar una solución a ser solamente un proveedor de materias primas. Y creo que además una cosa interesante del boom gastronómico es que justamente trata de vender la cultura del Perú a través de la gastronomía, que tiene que ver con esta idea de diversidad o la unión en la diversidad, y eso es interesante porque ha sido muy exitoso en exportarse como algo que se puede consumir en el mundo entero. Natalia, ¿cómo sintetizar el papel de la mujer en 200 años? Muchos hombres han escrito la historia y en sus páginas hay muchos hombres. La presencia de la mujer, ¿cómo subrayarla? ¿Cómo hacerla notar, Natalia? Bueno, yo intento en el libro hablar de algunas de las mujeres que tuvieron un rol importante, así sea un rol que se le puede llamar subalterno, porque además hay que reconocer que hace 200 años las mujeres no tenían las mismas posibilidades de participar en el espacio público como lo tenemos ahora, pero yo creo que tener el, el deseo de encontrar esas voces es ya un primer paso para poder tener una historia que sea más inclusiva y pueda realmente hacernos entender el rol que tuvieron las mujeres en ese proceso más grande. Correcto. Ya casi hacia el final, Natalia, ¿qué extrañas del Perú? Extraño el mar Pacífico y a la gente. Mm, claro, el mar, acá en Lima por lo menos lo tenemos, en toda la costa lo tenemos a un paso. ¿Y qué, Sí. qué no extrañas del Perú, Natalia? ¿Qué está bien que no extrañes del Perú? Lo que no extraño es la ambición tan negativa que tenemos muchos de los peruanos, que siempre buscamos pensar que somos, que estamos mal, que siempre vamos a estar peor. Esa negatividad a veces me cansa. ¿Y eso es exclusivo de los peruanos? No, por supuesto que no, pero los peruanos les gusta bastante. ¿Volverás al Perú, Natalia, o ya te quedas por las Europas, conquistando Europa? Bueno, yo siempre vuelvo, digamos que es algo que siempre está ahí. Mi familia está en el Perú, tengo muchísimas conexiones en el Perú y yo creo que en el futuro yo pasaré más tiempo en el Perú. Correcto. Bueno, amigos de Perú 21, estuvimos con Natalia Sobrevilla Perea. Ella acaba de publicar este libro, Independencia, a 200 años de lucha por la libertad. Repito, un libro que debería ser lectura obligada de los jóvenes, muy didáctico, muy bien explicado y con detalles que a veces no nos explican en el colegio. Gracias, Natalia, por tu presencia en la entrevista y que estés bien. Muchas gracias, Mijail. Bueno, amigos de Perú 21, estuvimos con Natalia Sobrevilla Perea, que publicó este libro, Independencia. Hoy, 28 de julio, que se celebra el Bicentenario, pues era la entrevista indicada. Así que eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su presencia.